Quiero que continuemos con la serie de predicaciones que hemos venido teniendo acerca de los cimientos de una fe verdadera. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo transmite Jesucristo la santidad al creyente. Y recuerda que en esta serie de predicaciones hemos venido hablando de un principio bíblico que me gustaría que lo volviera a notar. Ha sido recurrente y quiero que todo el mundo, toda la iglesia lo comprenda y lo absorba para poder tomar las medidas y para hacer los cambios necesarios. Y el principio es el siguiente, escríbalo allí. El principio de una fe verdadera no es tener un pensamiento, una filosofía o una conducta, pero es tener una relación viva con Dios a través de Jesucristo. Y hemos hablado de esto porque hemos querido en los últimos días de predicaciones aprender a sujetarnos, a asirnos a la fe de Jesucristo y a entender, a comprender en qué tiempo estamos, analizar la iglesia moderna. Y no quiero hablar en contra de la iglesia, quiero hablar en realidad de lo que es la fe de la iglesia moderna. ¿Sí? Hay una iglesia que es la novia del Señor, su esposa, y que es una iglesia, lo que se llama en la palabra de Dios teológicamente la iglesia invisible. Pero dentro hay una fe moderna que estamos viendo y de la cual estamos siendo afectados. Y vemos una iglesia moderna, entre comillas, con una fe moderna que está contaminada de la nueva era, está contaminada de la superstición, de la metafísica, de la psicología, de la filosofía, del humanismo, del conductismo. Y eso lo podemos ver en todas partes. Es uno de los más grandes problemas que tenemos en este momento. Y como iglesia estamos intentando enfrentar y debemos enfrentar estos momentos para descubrir y vivir la vida correcta delante del Señor. La iglesia moderna está confundida y está confundida porque piensa que está teniendo una relación con Jesús. Y si usted va a algunas de las parábolas, Mateo 13 nos habla de cuatro terrenos. Entendemos que la iglesia está como dividida en cuatro partes y solamente el 25 es receptor verdaderamente de la palabra de Dios, el 25%. Y eso es muy preocupante. Pero lo que más preocupa es que haya tanta gente en las iglesias que creen que tienen una verdadera relación con Jesucristo y que no la tienen. Y es porque quizás no han sabido o la misma iglesia no ha podido enseñar, no ha enseñado los conceptos correctos. Y una de las razones que tiene que ver con el tema de hoy acerca de cómo transmite Jesucristo la santidad al creyente es que es una iglesia de raíces profanas, es una raíz que va en contra de la santidad de Dios. Y eso tiene un efecto, y voy a contar el efecto desde varios puntos de vista. Por ejemplo, como iglesia o en lo espiritual, tiene un efecto en el cual se demuestra o se nota en que no es relevante más, que ya no es tan relevante como lo era antes. Le voy a dar un ejemplo. Las universidades de Harvard, Oxford, fueron hechas por cristianos. Sí, no sé si usted lo sabía, fueron fundadas por pastores para enseñar a la gente el evangelio. El concepto de los hospitales que vemos ahora, como el NHS, comenzaron con el trabajo de la iglesia. Ellos sanaban a los enfermos y los cuidaban antes de morir y cuidaban todas sus enfermedades y luego se propagó y se hizo el concepto del hospital. Comenzó con la fe cristiana. Pero al día de hoy la fe moderna no es tan relevante y no es tan relevante porque no está produciendo un cambio en el espíritu en la gente y mucho menos en los oyentes o en los receptores de esa tal fe. En lo social vemos que los valores van cambiando y vemos que, por ejemplo, el día de hoy la familia no es lo mismo que era antes. Vemos cuestiones o hombres con hombres, mujeres y mujeres, y vemos una aceptación total de los cambios y vamos devolviéndonos y vamos dañando lo que realmente es la familia y socialmente se ve muy afectado. Entonces los valores están cambiando
y le llamamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y eso se ve en la sociedad al día de hoy. No es la misma sociedad que estaba hace 40 o 50 o 60 años. Especialmente en estos últimos 20 años vemos unos cambios muy radicales. Y es una inversión de valores. El hombre está haciendo lo contrario a lo que debería hacer. Legalmente, por ejemplo, se está legislando la muerte. ¿Qué quiere decir? Ahora hay permiso del aborto. ¿Sí? No sé si usted lo sabía, pero ahora hay permiso y las autoridades legalmente le dan a una persona permiso para abortar. Y hay un argumento que es muy irónico y es e hipócrita, que dicen mi cuerpo, mi decisión. ¿Sí? Y entonces había un comentario, dijo, usted debe haber, antes de provocar un aborto, que es el asesinato de un niño, lo hubiera pensado antes de acostarse. ¿Sí? Y entonces vamos como en contravía a nivel, en todos los niveles. Y esto va avanzando y la iglesia lo nota. Ahora, ¿por qué está pasando eso? Por la inversión de valores, por el concepto de le llamamos bueno a lo malo. Piénselo unos segundos. Obviamente los jóvenes que han nacido en esta época les cuesta entender esto, pero ¿cómo que abortar está bien? Por ley. No solamente está bien, bien visto socialmente, pero es que la ley ampara el aborto. Y entonces es bastante irónico e hipócrita. Entonces, eso hace que haya una sociedad, que haya un sistema legal que va en contra de todo lo bueno. Y a nivel personal se ve en el que está pagando el último precio es el ser humano. Les decía en la primera reunión que nunca antes hemos visto tantos problemas a nivel de salud mental como ahora. Y la gente no sé si él se lo pregunta o no, pero lo que vemos ahora en estos últimos tiempos de salud mental es mucho peor de lo que se veía hace 50 años. Y hay un ejemplo muy sencillo que yo recuerdo haber ido al psicólogo hace 30 años y es decir, había gente y tomaban casos específicos. Bien, ahora el hospital, los servicios de salud mental no dan abasto. Entonces ahora hay una pandemia de salud mental y nos preguntamos por qué. La razón por la cual estamos en medio de una pandemia de salud mental es porque los valores, el ser humano van en contra de lo que es correcto, para lo que fue hecho, para el propósito. Están invertidos. Por consiguiente, el ser humano entra en muchos más problemas de lo que podemos imaginar. Hay una tendencia hace muchos años de compartir la pareja y de tener sexo con otras parejas. Y recuerdo el caso de un hombre que intentó hacer esto con su esposa después de querer probar lo máximo en todos los aspectos, de ir a los niveles más descarados o más aparentemente correctos para él. Y recuerdo a sus 50 años, ese hombre entró en depresión, le provocó una bipolaridad, todo, porque al llegar a la conclusión de lo que había hecho con el valor central del matrimonio, terminó prácticamente enloquecido, terminó en una depresión total. Entonces, de acuerdo, cuando leía y escuchaba el reporte del psicólogo o del psiquiatra que lo estaba haciendo, decía, este hombre se comenzó este problema a nivel de salud mental, específicamente al haber dañado algo tan importante como era su familia. Él básicamente rindió sus principios para compartir su esposa y compartirse él con otras relaciones. Y eso está a la orden del día. Lo que pasa es que nosotros estamos en la burbuja de la santidad que es la iglesia y estamos protegidos, pero ese es el mundo afuera. Entonces, ya no es solo un problema de salud mental, hay una pandemia de salud mental. Ya los niños nacen mal, ya los niños nacen deprimidos, ya el problema que tenemos con los celulares, con tantas cosas que está pasando en este momento y es verdaderamente eh, em, atemoriza a la sociedad de afuera, tanto que la gente ha dicho, y lo ha dicho algunos conscientes y otros inconscientes, dijimos no queremos tener hijos. Y tienen razón aparentemente, porque ¿quién va a tener hijos dentro de esas circunstancias?
para que los niños, pues la vida sea más mal. Sabe que ya no quieren tener hijos, ¿no? Las parejas. Sin embargo, el pueblo de Dios tiene que mantenerse en otra línea totalmente diferente. Entonces, creo que el gran problema que tenemos es que le hemos llamado lo bueno malo y a lo malo le hemos llamado bueno. Hemos cambiado la santidad por lo profano. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque una de las cosas que mantienen la fe viva y con en lo que uno construye la fe viva es algo que se llama la santidad. ¿Cómo se llama? Santidad. Y la iglesia moderna no conoce ya la santidad. El término, inclusive enseñar, es difícil para muchos porque creen que Dios es un Dios retrógrado, anticuado y creen que ya no tiene la razón. Sin embargo, es lo que sigue provocando el cambio y es lo que sigue manteniendo una vida sana. Las familias más sanas son las que logran tener los principios más sanos y las familias que no tienen sanidad y son disfuncionales son las que dañaron todos sus principios internos y externos. Entonces, un hijo que él hace lo que quiere, un padre que hace lo que quiere, una mujer que hace lo que quiere, una esposa, pues al fin y al cabo va a dar una familia muy desordenada. Y es por eso que el mundo está en este caos en el que estamos. Pero eso también lo vemos en la iglesia. Vemos en la iglesia donde se ha permitido el matrimonio de homosexuales, vemos en la iglesia donde se está permitiendo el aborto, donde la gente ya no habla, ya no se habla del pecado, ya no se habla de dejarlo, ya no se habla de la santidad. Y eso se ve al día de hoy en muchísimas partes. La gente está prefiriendo hablar, los pastores o algunas de las iglesias están hablando más bien de algo motivacional, pero dejaron de hablar de los principios de Dios. Entonces, hemos hecho la iglesia moderna, vamos a decirlo así, con aparentemente Jesús en el centro, pero no pegados a Jesús. Y la idea es que a través de esta serie de predicaciones, usted y yo podamos comprender cómo y a qué se parece verdaderamente la relación con Cristo. Porque algunos de ustedes han venido por años y quizás no han sido transformados y no han sido transformados porque no se han pegado a Cristo. Siguen haciendo y siguen viniendo, pero todavía no han entendido la esencia y la base de la fe cristiana. La base de la fe cristiana no es un pensamiento, le decíamos una filosofía, la base es estar con Cristo. Y cuando uno está con Cristo, se producen cosas dentro de uno, dentro de aquella persona que está con Cristo. Y entre una de ellas, entre todas, una de ellas es la santidad y es una de las más importantes. Entonces, quiero explicar hoy 3 puntos para continuar la semana siguiente acerca de lo que es santidad, para que lo volvamos a retomar y usted comprenda y podamos entender un poco más a fondo este concepto y además que podamos medir nuestra relación con Cristo y llegar a la conclusión si estamos desviados, si no estamos teniendo una relación con Cristo y tomar medidas y tomar acciones para eso. Amén. Muy bien, entonces quiero llevarlo al primer concepto y el más básico. ¿Qué es la santidad? Nótelo allí y le voy a dar una respuesta corta y luego lo analizamos con la palabra de Dios. ¿Qué es la santidad? ¿A qué nos referimos con santidad? Y la respuesta corta, para que la anote allí, ahora vienen a anotarlo, y es esta: es la manera única de ser de Dios. Es la manera única de ser de Dios. En pocas palabras, podemos decir que santidad es como Dios es. Quiero que tome eso unos segundos. Santidad no es simplemente un buen comportamiento. No, santidad, y quiero llevarlo a este nivel para que lo entendamos como iglesia, es la forma de ser de Dios. Es la forma en que Él es. Si usted toca y corta un brazo a Dios, lo que le sale es santidad, por decirlo así. ¿Sí? Dios está hecho de santidad. Y es la mejor manera y la más asertiva de describir a Dios. La Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. Si le pregunto a usted en este momento, ¿y usted qué piensa que Dios es? Algunos dicen, no, Dios es amor, peace and love, ¿no? Otros me dirán, no, Dios es juez, Dios es justo, Dios es generoso, Dios es poderoso. Algunos dirán que Dios es malo. Pero realmente si buscamos en la palabra de Dios, ¿cuál es el adjetivo, el calificativo de Dios? Más bien, aquello que simboliza a Dios, aquello que lo describe mejor en la palabra de Dios, se llama santidad. Y quiero que vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Y quiero que leamos esta porción de la escritura. Dice, nadie
¿Quién? Nadie, ¿ok? Es santo como el Señor. Note lo que dice. Nadie es santo como el Señor. Esto para nosotros es bastante difícil de comprender lo que es la santidad para muchos de nosotros, pero creo que hoy nos va a abrir más y más el entendimiento en eso. Ahora, dice la Biblia que nadie es como Él, no existe nadie que sea santo como Él es santo. Pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere esta característica? Y antes de decirle a qué se refiere o darle dos definiciones teológicas de la santidad de Dios, quiero que sepa que la gran mayoría de nosotros conoce y sabe a qué se parece la santidad. Y le voy a dar esto para que lo anote. La santidad se parece a lo que es sagrado. Anótelo allí. Santidad se parece a lo que es qué, a lo que es qué, sagrado. Ok. ¿Y qué es sagrado? Déjeme le explico. Se lo explico desde esa perspectiva. Algunos crecimos decimos, hemos dicho, si alguien se mete con mi mamá, lo mato. ¿Por qué? Porque considero a mi mamá sagrada. Ella es, en otras palabras, es santa para mí, sagrada. Algunos de ustedes ven a sus hijos, si alguien se mete con mi hijo, le pasa algo, nada me puede tocar. Lo cantamos ahora, la niña de mis ojos. Cuando cantamos la canción La niña de mis ojos, no estamos hablando de una niña, estamos hablando del centro del ojo de la persona. Dice, nadie me puede quitar la niña de mis ojos. Si alguien se mete con mi esposa, oh, para algunos de ustedes el carro es sagrado. No se lo prestan a nadie. Hay muchos hombres que no le prestarían el carro a nadie, ¿no? Para otros el dinero es sagrado. Otros se levantan y piensan, mi salud es sagrada. Entonces, se conoce que todos entienden el término santidad, aunque no lo vivan, porque santidad se parece a lo que es sagrado para mí, lo que es importante, aquello que yo le doy un nivel más, aquello que yo no estaría dispuesto a negociar o aquello que no estaría dispuesto a dejar desprotegido. Ese es el término de santidad. Algo que nadie puede tocar, más importante de lo que exista. Pues piensen en esas cosas que son sagradas para usted. Eso es parecido a la santidad, a eso se parece la santidad. El matrimonio es sagrado. No, nadie se meta a mi matrimonio. La sexualidad es sagrada. Y usted, yo sé que está sacando algunas conclusiones porque hay algunos que dicen, para el matrimonio no es tan importante, yo puedo tener otra fuera del matrimonio. No lo tengo que cuidar. O la sexualidad, no, la sexualidad no es tan sagrada porque, bueno, yo puedo tener relaciones con otras personas. Pero cada uno conoce algo que considera sagrado en su corazón. A eso se parece la santidad. Dios es sagrado. Le voy a dar dos definiciones teológicas para que podamos ahondar un poco más. La primera definición teológica acerca de qué es santo, se la voy a dar, y es anótelo, es el estándar moral de Dios. ¿Es el estándar qué? Moral. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es bueno, es puro, es santo. Cuando decimos Dios es santo, es decir, Dios no piensa mal, no hace nada mal. ¿Sí? Pero quiero que lo elevemos no solamente del estándar moral, quiero que lo lleve a la esencia de Dios. ¿Sí? Dios en esencia no solamente es moralmente bueno, es santo en esencia. Él mismo, su personalidad, su carácter, todo lo que le decía, Dios está hecho de santidad. Vaya conmigo, deje que eso le entre en su corazón. Si hoy tuviéramos un certamen y colocáramos a Dios y le pediríamos a Dios, Dios, haz algo malo, Él no solamente no lo haría, escuche lo que le voy a decir, sino que tampoco podría. Lo repito, Dios no solamente no hace nada malo, sino que tampoco puede hacer algo malo. Y no puede, no le estoy hablando de que no sea capaz de escoger, sino que es que su cuerpo no le da, lo que es él no le da, no es imposible, no sabe. Como el que
le pide a un ciego, quiero que veas, y el ciego dice, no lo puedo hacer, no porque no quiera, es porque no puedo. Y no lo puedo, dice el ciego, porque soy ciego. Dios diría, no puedo porque soy santo, no soy capaz. De hecho, y si intentara Dios hacer algo malo, perdería todas las competencias que habrían. Porque Dios no solamente es santo en cuanto a su manera de ver y de pensar, sino en cuanto a su esencia. Le voy a explicar. Nosotros todos tenemos niveles de, vamos a decirlo así, de santidad o de ética. Por ejemplo, los europeos, algunos europeos tienen un nivel alto, conozco, lo sé porque tiene un nivel alto de honestidad. No admitirían una mentira. Este país, si lo encuentran en una mentira, en la corte, le pueden poner el doble, diríamos, exageradamente hablando. Lo condenarían. Pero hay países como los musulmanes donde mentir es correcto. ¿Por qué mentir es correcto? No solamente porque el musulmán quiera mentir, sino que la ley moral de ellos les permite mentir. El Corán permite que usted mienta, ¿sí? Y una de las razones es para poder hacer o para poder defender su fe, mientras que el cristianismo no permite. Entonces, ahí estamos hablando de estándares morales. El estándar moral de Dios no solamente es elevado, sino que la composición de Dios es santa. Y eso es importantísimo que usted lo entienda en este momento para poder entender que en esa perfección no hay mancha, no hay pecado. En pocas palabras, le voy a dar un ejemplo muy humano. Dios es como el bleach. Nosotros o el pecado es la bacteria. Cuando el bleach toca la bacteria simplemente desaparece, lo mata. Ni siquiera porque quiera, sino porque es bleach. ¿Estamos entendiendo? Siga conmigo, por favor, haga un esfuerzo el día de hoy. Le voy a dar otro concepto de santidad. Santidad también o de santo es todo lo que es apartado para algo, especialmente en las manos de Dios. Anótelo, todo lo que es apartado para algo. Por ejemplo, las cosas de Dios son santas. Teológicamente hablando, todo lo que Dios toca y llama para sí mismo es apartado para él. Te doy un ejemplo. Allá en el libro de Daniel, conocíamos que Nabucodonosor, el rey, se tomó Jerusalén y se llevó un grupo de gente a Babilonia. Y entre ellos se llevaron todas las cosas que se utilizaban para su adoración en el templo. Bueno, nos dice la palabra de Dios y la historia que todas estas cosas se las llevaron, los pusieron en sus templos y en sus bodegas. Muy bien, aparentemente no pasó nada. Un día se levantó el nieto del rey que había, el nieto de Nabucodonosor, y quiso hacer una fiesta. Y haciendo esa señora fiesta, levantó y habrá hecho fiestas, orgías, habrá hecho una cantidad de cosas y usó lo que era de Dios para un uso personal. No lo usó y no pensó que esto era apartado. Eso no lo puedo tocar. El hombre en ignorancia, nos dice la palabra de Dios, ese día le fue quitado todo su reino, porque había tocado algo que es santo. Cuando usted camina con Dios, cuando Dios lo llama, Dios lo santifica. Nosotros creemos que una persona santa es una persona que está en una iglesia y es un santo, el santo de la devoción. No, una persona santa es alguien que Dios ha llamado y ha apartado para algo. Por eso los creyentes, los que han recibido al Señor Jesucristo, se llaman santos, el pueblo de los santos. Nosotros somos santos. Ahora, pero usted me dirá, pero pastor, ¿yo cómo puedo ser santo si yo sigo pecando? Bueno, usted ha sido llamado y ha sido santificado para él. Y Dios va a hacer el siguiente proceso con usted. Entonces, quiero que tenga esos dos conceptos para que entendamos que la santidad es la expresión más
primaria, sublime de Dios. Por eso en el cielo dice la Biblia que hay un canto que se repite solamente en el cielo y es santo, santo, santo. La pregunta que usted y yo nos podríamos hacer es, si hoy fuéramos al cielo, ¿qué se le dice a Dios? Eres mi rey, eres mi pastor, eres mi proveedor, eres mi profeta. Y la Biblia dice que solamente se le dice santo, santo, santo. ¿Cómo será de importante su santidad? Que los ángeles ni siquiera pueden verlo, los querubines, y le tienen que decir santo, santo, santo todo el tiempo. Él dice que él habita en su santidad. Entonces yo quiero que usted tome unos segundos para que eso entre en su corazón y para que vaya comprendiendo qué es santidad y que entienda que este Dios al que servimos es un Dios santo. Tome unos segundos. La iglesia ha dejado de entender este concepto y lo canta. Lo cantamos y lo decimos y lo gritamos continuamente, y si la música va más rápida, más rápido saltamos. Pero no entendemos lo que significa la santidad. Amén. ¿Está conmigo o no? Muy bien, vaya a Primera de Samuel 2:2 y mira lo que dice a continuación. Aparte de ti, ¿qué dice? No hay nadie. Ok, quiero que resalte las palabras no hay nadie. Es decir, en pocas palabras, no hay nadie tan separado como tú. Quiero que lo entienda. Eso es sumamente importante si usted quiere seguir a Dios. Sumamente importante si usted quiere ser iglesia. No venir a la iglesia, porque para que usted compre su comida, no necesitamos que usted sea santo. Pero es supremamente importante para que usted pueda tener una relación con Dios. Lo que nos lleva entonces a la segunda pregunta. ¿Por qué es tan importante la santidad? Recuerde lo sagrado, lo que usted no permitiría que nadie le toque, con lo que nadie se podría meter, por aquello que usted está dispuesto prácticamente a morir, sus convicciones. Entonces, en segundo lugar, o la segunda pregunta que nos tenemos que hacer para entender este concepto de lo que es santo y cómo Jesús transmite esa santidad, es ¿por qué es tan importante la santidad? Y la respuesta es casi que obvia, pero vamos a escribirla. La respuesta es porque es la única forma para relacionarme con Dios. ¿Por qué es importante la santidad? Aparte de que algunos de ustedes quisieran ser correctos o quisiéramos, hay un anhelo que uno tiene dentro del corazón de ser una persona correcta y santa. Ese anhelo que tenemos dentro del corazón de ser personas correctas realmente es puesto por Dios. Pero al mismo tiempo, ese entendimiento de por qué no soy correcto es el hecho de que sabemos que no hemos alcanzado esa santidad. Entonces, anote la respuesta. La respuesta es tan importante la santidad porque ahora es la única forma de relacionarme con Dios. Quiero que piensen eso unos segundos, por favor. Medite unos segundos. Y le voy a dar algunas ideas. Si las quiere anotar, está muy bien. Entonces, quiero que entendamos esto. Nosotros nos estamos relacionando con un rey, con un ser. No voy a hablar ni de Dios ni de rey, sino con un ser que es totalmente santo. Anótelo. Nos relacionamos con un ser santo. En pocas palabras, tener una relación con Dios es tener una relación con un ser santo. Le acabo de decir hace unos segundos que no peca. Y este ser santo, escuche lo que le voy a decir, si lo quiere anotar, hágalo también. Ese ser santo nos ha puesto, o simplemente tener esa relación con él nos acondiciona, nos pone un requisito, nos demanda, nos genera un reto de ser santos como él. Es decir, la única manera en la que usted y yo podemos tener una relación con este ser santo es si nosotros somos santos. Por eso,
La santidad es un requisito, es una condición para aquel que quiera caminar con Jesús. Y con esto que le estoy diciendo, usted va a llegar a una conclusión ahora. No estoy caminando con Jesús. Porque si usted no tiene santidad, es imposible. Porque dice la palabra de Dios que el que quiera ver a Dios tiene que ser santo. Este requisito es un requisito del antiguo y del nuevo pacto. Se lo voy a mostrar. Vaya conmigo a Levíticos 20, 26. Mira lo que dice el versículo 26. Habéis pues, ¿qué dice? Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Entonces, permítame, le explico esto que es aparentemente obvio, pero se lo tengo que explicar por lo que estamos enseñando hoy. Lo que Dios nos dice, les exigió al pueblo, a su pueblo, aquellos que había sacado de Egipto, los tuvo allí en el monte Sinaí y les colocó las reglas del juego. Y les dijo, chicos, de aquí en adelante yo voy a caminar con ustedes, pero ustedes me tienen que ser santos. Ahora vuelvo y le explico. Él no dijo, me tienen que ser santos porque a mí me da la gana que sea santo, porque tienes que ser como yo. No, 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 que es lo que la gran mayoría de gente piensa. Que Dios le dio un arrebato y quiere que todo el mundo piense como Él, ande como Él es. No, es porque si usted y yo no somos santos, no podremos, Él no puede tener una relación con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra raíz más profunda, nuestra esencia es la profanidad. Somos profanos de raíz profunda. He contado en la primera reunión que hay momentos donde yo me imagino matando a gente. Yo sé que usted lo hace, donde me imagino cosas que yo digo, ¿de dónde me salen todas estas ideas? Donde me he imaginado lo que no quisiera mostrarles a ustedes. Y yo no lo sé todo de usted porque usted esconde lo que tiene en su mente. La infidelidad, las tendencias sexuales, el robo, todo aquello que usted se imagina, la pornografía, todo aquello que tenemos en la mente simplemente demuestra una cosa, nuestra raíz profana y contaminada. Y el problema es que Él nos ha llamado a tener una relación con un ser que es santo. Entonces quiero que valore el problema y lo pese en su vida para que pueda entender si quiere ser creyente. Porque Él lo que está diciendo y le dijo a los del Antiguo Testamento y se lo dice ahora en el Nuevo Testamento. Completo lo que estábamos diciendo. Dice, habéis pues, es una orden, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Se lo está diciendo no porque ay, los quiera molestar, les está diciendo porque es la única manera de poder relacionarse con Él, porque si no, Él los tiene que destruir. Mire, quiero que sepa, Dios es fuego consumidor y es fuego purificador. En pocas palabras, Dios no puede estar donde está el pecado. Pero, Señor, pero tú quieres, no, es que no quiere, no puede. Y le voy a decir esto, y usted y yo queremos estar donde está el pecado. Mientras que hacía el tema y preparaba la predicación de hoy, recordaba que en algunas conversaciones se me sale una grosería. Le contaba en la primera reunión también que cuando mis hijos eran pequeños y venían de la escuela, muy pequeñitos, estaban aprendiendo a concebir el mundo, venían y aprendían la palabra F, la F-word. Y entonces ellos venían animadísimos. Y escuche, venían animadísimos porque habían aprendido a decir malas palabras. Estaban conectados en su corazón, como todos. Se escucha a una persona y mire, y lo reímos. Viene alguien que no habla español y casi lo primero que le enseñan a decir son todas las groserías que hay. ¿Por qué? Porque somos de raíz profana. Estamos contaminados en el profundo del corazón. Por eso sacamos cosas y decimos groserías. Y entonces yo les bajaba a ellos el hierro y les decía, yo sé cómo se
deletrea la palabra, la F-word, F-U-C-K, y dice, y no pasa nada, le dije, para que no aprendas a decir groserías, porque le estaba pensando que le estaba dando santidad, consagrando lo que era una mala palabra. Pero mientras que lo hacía, yo lo recuerdo, que aún en los malos momentos sale mi naturaleza, que es profana. Y yo sé que también sale en usted. Pues tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Tenemos que tener una relación con un ser que no admite el pecado, que no puede admitir el pecado, aunque lo quisiera, porque está hecho de santidad. Y nosotros admitimos, amamos, festejamos el pecado. Usted y yo festejamos el pecado. La gran mayoría de los que estábamos aquí se sonrieron cuando dije el chiste, o no el chiste, sino lo que le pasa a una persona que aprende una palabra negativa. ¿Sabe por qué? Porque amamos. Hago un paréntesis. ¿Saben cómo nos enseñan las verdades y cómo metieron el homosexualismo y cómo metieron tantas cosas en la vida? ¿Y saben cómo lo hicieron? En la televisión, todo comenzando con risas, a través de las bromas. Quiere meter algo que la gente no acepte. Primero, suavícelo a través de los niños con risas. Y tarde que temprano lo terminaremos aceptando. Por eso los padres no se pueden reír. Miren, nosotros nos reímos de las trastadas de nuestros hijos. Estamos celebrando nuestro corazón profano. Ay, tan lindo, mire cómo le pegó, tan lindo como dice esto, tan lo. Hasta que usted viene a Dios y aprende a relacionarse con un Dios santo, un ser santo. Entonces, vuelvo a retomar esto. Somos profanos. Y en la última parte del versículo dice, os he apartado, quiero que resalte las palabras, os he apartado, es decir, os he santificado de los pueblos para que seáis míos. En pocas palabras, Dios determina que la relación con Él tiene que ser en santidad. Por eso es un reto y por eso es tan importante, porque la única forma en el que yo voy a poder relacionarme con Él es si tengo santidad. Y quiero hacer una diferencia. Bueno, vamos un momento a Primera de Pedro 1:15 y voy a decirlo y quiero leerlo para que entendamos que aún en el Nuevo Testamento Dios nos pide esto. Y mire lo que dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es santo? Vamos a leerlo bien. Vuelvo a repetirlo. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es santo? El que nos llamó. ¿Quién es santo? El que nos llamó. Que resalte la palabra, el que os llamó y coloque Dios. Dios que nos llamó es santo. Escuche lo que dice y es una condición. Como el que los llama es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra forma de vivir. ¿En cuánta forma de vivir? No se escucha. ¿En cuánto? En todo. Ok, quiero que resalte la palabra todo un momento. La gran mayoría de nosotros creemos que tenemos que ser santos solamente el domingo donde el pastor nos ve. O en la iglesia. O en algún lugar donde no vayan a pensar de mí lo contrario de lo que soy. Pero Dios no dice que es en un lugar los domingos, en un periodo específico. Dice en todo. Es por eso que la religiosidad no tiene un efecto, no, en la santidad no es un cambio de comportamiento. Y se los voy a proponer de esta manera. Cuando en el tiempo del Señor Jesucristo, habían varias personas. Entre ellos habían pecadores perdidos y estaban felices con Jesús. Pero había gente que se comportaba muy bien. ¿Quiénes eran los que se comportaban bien? Los religiosos. Los religiosos cumplían la ley a cabalidad. Se comportaban en todos los aspectos. Sus vidas eran tan ordenadas, tan correctas.
pero tenían un problema con Jesucristo. No eran aceptados por Jesús. ¿Por qué? Porque la santidad no es un comportamiento. La santidad es una esencia, es una manera de ser. Entonces, cuando estamos hablando aquí en este momento de que Dios demanda santidad y nos está demandando santidad, no nos está demandando que dejemos de fumar o que dejemos de beber. Nos está demandando que nuestro deseo de vivir sea como el de Dios, y lo confundimos. Les he contado en algunas ocasiones que vamos a una prisión donde hay personas que han cometido crímenes sexuales, violación. Y yo he aprendido y he visto personas allí que se han vuelto a Cristo. Y esas personas se vuelven al Señor a pesar de su pecado y son más santas que las viejitas que hay en sus casas, simplemente cosiéndole algo a sus nietos. Porque la viejita que hay en su casa dice, yo tengo un buen comportamiento, pero un buen comportamiento no es una señal de santidad. Yo quiero que lo entienda. La iglesia tiene que aprender a hacer una diferencia entre alguien que es buena gente y alguien que es espiritual. Hay gente que es súper buena gente, se los come a besos. Son lindos. Usted podía llevárselos, abrazarlos todo el día y salir con ellos. Colocárselos al hombro en una mochila. Los quisiera a su lado, pero no son espiritual. ¿En qué consiste lo espiritual? En que usted tenga santidad. Necesito que lo entendamos porque en la iglesia se ha metido el concepto de que si una persona habla bajito, tiene un léxico, esa persona es santa. Pero el santo no es ese. El santo es el que quiere vivir y vive en santidad. Es obedeciendo. Necesito que entienda esto. ¿Por qué? Porque Él no lo demanda en todos los aspectos para entender y para lidiar con Él. Estamos en una relación, tengo que lidiar con un ser que es santo, no tiene pecado. ¿Cómo voy a hacerlo? Primera de Pedro 1:15, estamos diciendo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, quiero que vuelva a redefinir su concepto de santidad. Y quiero que tumbemos el concepto de portarnos bien. Ahora dice, no, pastor, salí a fumar. Usted no puede salir a fumar si usted tiene santidad. Lo que le estoy diciendo es, no corrija su comportamiento, corrija su corazón. Es corregir el corazón, y del corazón corregido va a salir la santidad y el buen comportamiento. La iglesia moderna no lo sabe porque no considera santo, sagrado ciertas cosas, porque todo vale. Sin embargo, la primera lección de la santidad es aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Escuchen lo que vamos a leer. Ezequiel 44, versículo 23. Y quiero decirle, si lo quiere anotar allí, escriba encima de ese versículo el requisito esencial para caminar con Dios. Mira, pastor, pero no es la obediencia. Le voy a decir, está todo entrelazado. Porque es un solo cuerpo. Escucha lo que dice. Necesito que lo entendamos. Haga un esfuerzo, por favor. Haga un esfuerzo porque de aquí usted va a formular varias cosas que necesitan su relación. Y esto va a definir que usted entienda cómo dar y si quiere dar los siguientes pasos. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Es decir, usted dice, Señor, pero ¿por qué llevo 10 años o 20 años o todo este tiempo y yo siento que no he cambiado? ¿O por qué no he llegado? Y porque hay personas que sí han cambiado.
Es porque les falta santidad. Versículo 23, note lo que dice. Y enseñarán. ¿Qué harán? Enseñar, resalte las palabras. Enseñar y coloque influir. Va a influir, van a enseñar a mi pueblo. ¿A quién van a enseñar? A mi pueblo, o sea, el pueblo del Señor. Y escuche lo que tiene que enseñar. Hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Usted no puede caminar con Dios si no aprende a diferenciar qué es de Dios y qué no es de Dios. Necesito que esto le llegue a su corazón, porque algunos de nosotros no sabemos distinguir de la mano derecha con la mano izquierda. Y sobre todo en este momento donde hay tanta confusión, es muy difícil, porque hay muchos argumentos. Entre los argumentos, por ejemplo, voy a hablar del homosexualismo. ¿Por qué no caso si Dios es amor? Porque Dios es santo y no puedo hacer eso, porque Dios no lo acepta por su santidad, porque Él le llama cosas pecado. No es una cuestión de querer o no querer. Señor, bendice. Él dice, no te no puedo bendecir. Al contrario, si me pides que bendiga, tengo que destruir. Y las disyuntivas, los enigmas, las dificultades que nos estamos encontrando y que se encuentra en la iglesia en estos tiempos es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Ahora, le noto, si quiere caminar con Dios, debemos, si queremos caminar con Dios, tenemos que aprender la lección de diferenciar entre lo santo y lo profano. Y hay cosas que son fáciles. Por ejemplo, santo o profano. Fumar. Fumar es profano. Y eso ya lo sabe usted. No fumar es santo. Cuidar el cuerpo es santo. Eso lo entendemos todos, aparentemente. Pero como estamos relacionándonos con este ser que es santo, usted no sabe qué tiene que pasar. Mire, me salgo de política, pero doy esto que pasó este fin de semana en los Estados Unidos. Presidente Trump con el presidente Zelensky entró y se molestó el presidente que lo recibió, que es el de los Estados Unidos, y se molestó, entre otras cosas, porque él entró en un vestido militar. Y Trump había dicho, no puede entrar con eso, tiene que entrar con un traje, porque tiene sus estándares X, Y, Z. No voy a hablar de quién es quién. Lo que quiero ayudarle a entender es que la conversación, la relación no pudo ir bien, entre otras cosas, aparte de los motivos que hayan tenido, porque alguien no estaba vestido como tenía que ser pedido, no estaba en el protocolo. La Biblia dice que usted y yo no nos podemos sentar si no tenemos vestiduras blancas, es decir, santidad. Señor, pero ¿por qué no me recibes sucio? Y el Señor dice, es que si te veo sucio, el solo resplandor de mi santidad te mata. Ah, entonces el Señor es malo. No, 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 no es que sea malo, es que Él es santo y no permite nuestro pecado. Y voy a salir del homosexualismo, voy a ir a la mentira, voy a ir a la codicia, voy a ir a lo que usted quiera. Coloque algunos de los 10 o de los 633 mandamientos. Quédese conmigo, por favor. Necesito que entienda que ese ser con el que estamos a punto o estamos entablando esta relación es santo, no permite nada de pecado. Ok, entonces vaya conmigo. Entonces, la primera lección es hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Pero escuche lo que sigue a continuación. Y les enseñarán, ¿y qué dijo? Les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y quiero que resalte dos palabras que hay ahí en esa parte. A diferenciar y a discernir. Repita conmigo, diferenciar y discernir. ¿Cuál es la diferencia entre otras cosas que podemos, conclusiones que podemos sacar?
Diferenciar es lo obvio, lo visible. Discernir no es si el cigarrillo es bueno o es malo, es si está fumando. Para caminar con Dios, yo tengo que llegar a discernir en mi vida entera, dentro de mí, qué es lo correcto y lo incorrecto y si estoy o no estoy. Porque no todas las cosas son blanco y negro. Este Dios nos dice, necesito que ustedes me sean santos porque yo soy santo y porque en su caminar conmigo van a tener que diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y no solamente eso, sino que van a tener que llegar a discernir. Discernir es colocar y es hacer un corte muy fino en la vida. Entre lo limpio y lo no limpio. La iglesia de hoy no sabe discernir porque hemos dejado la santidad. Si preguntamos ahora qué está pasando en este momento, bueno, y damos miles de ideas, pero no le damos a lo correcto porque no sabemos discernir. Porque el discernimiento es parte de algo que pasa cuando usted camina con él. Por eso le digo que la iglesia de hoy cree que una persona buena gente es lo mismo que una espiritual. Jesús hace un análisis y dice, un padre que mandó dos hijos a hacer un trabajo. El primero dijo, yo voy, y no fue. El segundo dijo, yo no quiero ir, y fue. Usted solamente quédese con la primera parte. Uno dijo voy, otro dijo no voy. ¿Quién es el espiritual? Todo el mundo de la iglesia dice, el que dijo que iba. Y la palabra de Dios nos muestra. Él lo dice en su secreto. Dice, el espiritual fue el que dijo que no iba y se arrepintió y fue. La iglesia de hoy no sabe discernir porque no tiene discernimiento, no tiene santidad. Miren, tenemos un reto muy grande al estar y una exigencia muy grande que estamos lidiando con un ser que es santo, que no va a permitir el pecado. Versículo 24. Y le repito, no es que Dios no quiera hacer algo malo, es que Dios no puede. No es que nosotros no querramos hacer algo bueno, es que no podemos. Yo conozco mis pensamientos bien y sé lo malo que pienso cuando estoy solo conmigo mismo. Usted conoce los suyos. Usted sabe lo mal que piensa y lo mal, además, que hemos escogido, diferenciado. Y cuando nos ponen a escoger entre la manzana podrida y la manzana buena, nos fascina la podrida. Porque nuestra naturaleza, nuestra esencia es profana, es pecado. Y la naturaleza de sus hijos también. No se equivoque, por favor. Ellos van a crecer y a los 8, 10, depende del ambiente de su casa. Si es un ambiente bueno, dura hasta 10, 12. Si no le pone internet, durará hasta los 11, 12. Pero si usted le pone internet, le pone la cuestión, a los 6 años su hijo abre los ojos porque está expuesto a un ambiente fatal, profano. Y rápidamente abre los ojos y se le despertó la gran naturaleza pecaminosa. Pero si usted cuida, no va a despertarse tan rápido, pero sí se va a despertar. No se preocupe. Versículo 24, mire lo que dice. En los casos de pleito, y esta es la razón, o sea, en los casos en los que nosotros tenemos que juzgar, dice, ellos juzgarán, estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. En pocas palabras, cuando usted sabe diferenciar, cuando sabe discernir, cuando tiene santidad, es que pasa eso, usted logra identificar las cosas que pasan con Dios. Si no, usted no le coge ni una a Dios.
La gran mayoría de nosotros pensamos que lo entendemos a Dios porque venimos, levantamos la mano y repetimos la canción que está allí. Así nuestra mente está en otra parte. Y la verdad es que ni ha tenido conversación con Dios, no hay ningún tipo de conexión ni de relación entre usted y él. ¿O usted no cree que todos esos musulmanes que hay en el mundo, todos esos brujos, todas esas personas, todos esos, qué sé yo, póngale la religión que quiera, todos esos hindús, budistas, no creen que están teniendo una relación con Dios? Todos, miles de millones están diciendo, sí, 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 yo tengo una relación con Dios. Entonces lo llevo a la tercera pregunta. ¿Por qué Jesucristo me transmite santidad? Hemos visto la primera, es qué es la santidad. La segunda es por qué es tan importante la santidad. Ahora quiero llevarlo entonces, ¿por qué es tan importante entender que Jesucristo es el que transmite la santidad? Esto es crucial en este momento para su relación con Dios y para la predicación que estamos teniendo. Y la respuesta corta es la siguiente: porque Jesucristo es Dios y es santo. Y cuanto más tiempo paso con Él, más transformado soy como Él. Esa es la respuesta corta, pero quiero llevarlo a esto unos momentos. Anótelo allí, por favor, y necesito que comprendamos esto, porque esta es la parte más práctica de todas. Así como la santidad es la parte central de Dios, es decir, Él es santo y yo me tengo que relacionar y Él me está haciendo un llamamiento santo. Él dice que el llamamiento se le llama santo. ¿Cómo se le llama llamamiento? ¿Qué es el llamamiento? Es decir, vengan a mí, venga, yo los quiero salvar. Él dice que ese mismo llamamiento es santo. Yo no me puedo ir allá con un cigarrillo en la boca, con drogas en mi bolsillo, borracho, con una cantidad de cosas, con tantos, y Dios, acá estoy, ven. No, 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 él le dice, cuando vengas, yo te voy a santificar. Yo no me puedo ir allá como quiera. Quiero que lo entienda, usted no puede entrar en la presencia de Dios como usted quiera. No lo podemos hacer ni aquí, en el Buckingham Palace. Y la verdad, si yo llego una noche borracho a su casa, usted ni me recibe. Usted no recibiría, voy a decir, a un pordiosero. O sí, pero usted no lo recibiría. A mi casa no, se me ensucia, diría. ¿Estamos o no? Es decir, ¿por qué cree usted que Dios nos tiene que recibir a nosotros? ¿Quién es usted y quién soy yo para que me reciba Dios como yo quiera? Yo tengo que ir en sus términos. Y eso es lo que me está diciendo. Y por eso él dice, chicos, yo los llamo, pero quiero que comprendan, es un llamamiento santo. El problema es que la iglesia se le olvidó la palabra santo y dijo, es un llamamiento. Pastor, entonces no puedo ir pecando. Sí, pero él va a tratar con su pecado porque él es santo, porque él no puede verlo sin santidad. De hecho, cuando Dios nos mira a nosotros, los justificados, nos mira es a través de Jesucristo. Es decir, él me mira y él no ve a David Henao vestido como está. Él ve a Jesucristo. Y dice, te estoy viendo y te puedo ver, te amo con todo mi corazón, pero está viendo a su hijo en el cual tiene complacencia y de repente yo recibo el beneficio de eso porque estoy escondido en Jesús. La Biblia dice, somos puestos, nos hemos puesto como un saco, como un vestido a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, ¿cuál es la importancia de entender que Jesucristo es el que transmite la santidad? Y la importancia es la siguiente: si Él vive en mí, yo soy ahora transformado a su imagen. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice. Entonces dijimos, y quiero que llevarlo a este pensamiento. En el planeta Tierra hay en este momento, se calcula 9 billones de personas. ¿Cuántas personas? Vale. Y el único que es santo es Dios. La Biblia nos dice que para tener una relación con Jesucristo, con Dios, yo tengo que tener santidad. Pero el único ser en este planeta, en este mundo,
en estos universos, en esta creación que tiene algo que se llama santidad, es Dios. En ninguna otra persona se produce la santidad. Usted y yo, Dios nos regala santidad y nosotros de lo que tenemos y hemos recibido de Dios, le damos a los demás. Pero realmente nosotros no producimos santidad. Entonces la pregunta es, ¿a dónde tengo que ir? ¿Quién me puede dar? ¿A quién le puedo comprar santidad? ¿En qué compañía o en qué factory o en qué industria, en qué fábrica de la China producen santidad? No la hay. La santidad ni se compra ni se vende, solamente y exclusivamente la tiene Dios. Por eso Él dice, yo soy santo, y además dice, y habito en la santidad. No puede ni habitar con nosotros. Quiero que lo entienda. Un ser santo quiere tener una relación y una amistad con un ser pecador. No pueden. Y ahí es donde Jesús entra con su santidad. Entonces escuche lo que dice Juan 1:18. Miren, hay ciertas cosas en sus celulares que son unos elementos que solamente se consiguen en determinados países. Usted habrá escuchado determinadas minas en el mundo. La santidad es un elemento que solamente se puede sacar de la mina de Dios. Nueve billones de personas, el único santo es Él. Pregúntele a su papá, a su mamá, a su hijo, a su tía, a quien quiera, al mejor gurú. Váyase a Hollywood, váyase a los presidentes. Nadie le puede dar santidad. Entonces, como la santidad solamente la tiene Dios Padre, que es santo, Juan 1:18 nos dice, y nadie ha visto jamás a Dios, que nadie ha visto esa santidad jamás. Pero el único que es Dios, quiero que resalte las palabras, el único que es Dios, y coloque Jesucristo, está íntimamente ligado al Padre. ¿Cómo está ligado? Íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Qué nos hizo Él? ¿Nos reveló a quién? A Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Necesito que coloque unos segundos más, que se esfuerce conmigo. Que solamente en Jesús yo puedo tener santidad. ¿Cuál es el problema difícil de esto? Que yo no quiero la santidad. Que si me ponen a escoger entre santidad y pecado, yo quiero el pecado. Dios sabe que ese es el problema. Entonces, ¿qué nos dice? Vengan a mí. Y a medida que ustedes pasen tiempo conmigo, ustedes van a terminar siendo más santos. Tome unos segundos, por favor. Espíritu Santo, ayúdame para poder transmitir esto. El día a día con Jesús nos transmite directamente su personalidad santa. ¿Alguna vez ha estado con una persona? Esto es un ejemplo que he utilizado algunas veces. Y la persona se ha puesto un perfume. Y usted abraza a la persona, la saluda y usted termina oliendo el perfume. El perfume de Dios es la santidad. Y escuche, y solamente se puede obtener, y necesito que ponga atención en esto, cuando usted pasa tiempo con Él. Usted no obtiene santidad porque está haciendo otra cosa, porque viene a la iglesia. Usted obtiene santidad porque pasa tiempo con Jesús, porque es Él, en la única persona donde hay santidad. Y no hay un atajo. El problema es que nosotros queremos atajo. Y cuando usted comienza la vida cristiana, usted viene y tiene esa relación con Él y luego se suelta. La iglesia del día de hoy ha dejado la relación con Dios, con Jesús, y se ha dedicado a tantas otras cosas que no valen la pena. Su santidad depende del tiempo que usted pase con Jesucristo. Mi santidad igual. Y eso es difícil porque yo no quiero venir a Jesús.
porque mi carne, como quiere, tengo un corazón profano, lucha y no quiere venir a Él. A veces hasta reniego de Él. Cuando usted se queja de cualquier cosa, aunque usted no diga que de Dios es la culpa, si usted se queja del clima, de su papá, de su mamá, del pastor, usted le está echando la culpa a Dios. Legalmente, usted le está diciendo, tú no estás haciendo tu trabajo bien. Todas nuestras quejas en el cielo son oídas. Dios no es bueno, Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque en el compromiso de tener y de esta relación, de esta salvación, las letras pequeñas dicen, toda mi vida, toda tu vida, yo la voy a llevar. Yo la voy a guiar, yo me voy a encargar del 100% de tu vida. Y entonces cuando se nos pincha el carro, cuando nos pasa un problema y nosotros nos quejamos, cuando tenemos miedo, cuando hacemos lo que estamos diciendo, Dios, tú no estás haciendo esto, tú no estás haciendo. Y si usted se queja todo el santo día, como me pasa a mí algunas veces, lo que estoy diciendo, tú no esto, tú no esto, tú no lo otro. ¿Sabe qué tiene que hacer Dios para llevarnos hasta el último punto, hasta la salvación? Hay un concepto que se llama providencia. ¿Cómo se llama? Providencia es la capacidad de que de los 9 billones de personas, escojas 1 billón de personas, escojas 2 billones de personas que sean salvas, a todas les tiene que manejar la vida y corregir el camino y mirar y llevar y llevar y llevar hasta llevarlos a la salvación y llegar sanos. Y solo Dios. La providencia es la capacidad que Dios tiene para guiar a múltiples cantidades de millones de personas hasta el puerto final. Usted se puede imaginar a Dios allá si estuviera moviendo cables y teclados y toda la cosa a mi dedo, porque además lo tiene que hacer con la voluntad de la gente y todo el mundo quejándose. Lo que le estamos diciendo es, Dios, tú no estás haciendo el trabajo, tú eres un mentiroso. Le estamos diciendo a Dios que no es fiel, le estamos diciendo, tú no haces tu labor. Qué tremendo es esto. Anótelo, providencia. Ese es el factor, la providencia de Dios, es esa capacidad, esa habilidad. Ustedes, algunos de nosotros no somos capaces de manejar un empleado, un hijo, un matrimonio. Tenemos enredada la familia. Otros a duras penas tienen capacidad de uno, 3 empleados, hijos, familia. Otros tienen capacidad de esto, lo otro. Pero Dios tiene que coordinar y en una manera armónica la vida de todos nosotros. Si alguno de ustedes se enferma, ¿qué dice? Uf, Dios, ¿cómo eres? ¿Por qué a mí? Tremendo, ¿no? ¿Por qué yo me enfermé? ¿Por qué? Dios mío, qué tremendo es la labor de Dios. Es que Él se nos olvida. Y muchos somos expertos en quejarnos. Hace mucho me estaba quejando y Sandy me dijo, ¿pero por qué te quejas? Casi que lo pregunté, debería decir, ¿qué te está haciendo Dios de malo? ¿Por qué no? Y no compensa el resto de cosas. Dios mío. Entonces, el periodo, esa transmisión de santidad se llama santificación. Anótelo. La transmisión de santidad de Jesús a su vida y a mi vida se llama santificación. Anótelo bien porque es muy importante este concepto. ¿Qué es la santificación? Es el proceso mediante en el cual Él me transmite santidad. ¿Y por qué es tan importante que usted entienda ese concepto? Porque de que usted conoce a Jesús, usted entra en un periodo de santificación. Les doy el ejemplo. Yo desconozco la persona que soy desde hace 25 años, que más o menos conozco al Señor. Yo me miro y ya soy tan diferente. Sé que hay muchas cosas que estoy trabajando profanas.
pero Él ha sido fiel y ha hecho una santificación en mi vida. ¿Dónde ha ocurrido eso? En los tiempos que he estado con Jesús. Y le voy a decir esto, si me pongo a pensar, han sido más pocos que muchos. Ese cambio que usted ha tenido y que tenemos los creyentes, los que verdaderamente queremos tener esa relación con Jesús, ese cambio se llama santificación. Y ese cambio lo produce no porque yo venga a la iglesia, es porque yo estoy con Jesús. Y eso es lo difícil, porque yo no quiero estar con Jesús. Porque arrodillarme, porque me parece que no me está escuchando, porque tengo que recordar, porque me distrae el celular, por tantas cosas. Yo no quiero estar con Jesús. No quiero. La gran mayoría de veces en la semana no quiero estar con Dios. Quiero tomar todas mis decisiones. Y yo sé que usted también quiere eso. Hasta que me obligo a estar callado, a pensar, a meditar en Jesús. Y es como si me pusieran una correas contra la locura y me siento y escucho y le digo tres cosas y medito y le acepto que es lo que él dice y lucho contra mi ser. Y ahí estuve con Jesús. 5 minutos con Jesús hacen la gran diferencia. Pero la verdad no quiero. Y usted diría, ¿no es mejor 5 minutos con Jesús? Claro, pero no quiero. Entonces, si miro todo mi proceso y usted mira el cambio de los creyentes, ya voy a terminar con esto. Ese cambio ha ocurrido solamente en los tiempos que usted ha pasado con Jesucristo. Esa santificación, esa transmisión de santificación a usted y a mí. No ha pasado por otra parte. Por consiguiente, deduzca esto. En los tiempos en los que usted no ha crecido, usted no ha pasado tiempo con Jesús. Y el cambio que tenga es debido a que Jesús está con usted. Por eso es que usted conoce creyentes y les ve sus vidas cambiadas y dice, ah, ¿qué pasó? Está como más santo. Lo que le pasó es ha sido santificado, transformado. Jesús le transmitió. No se puede pedir por domicilio, no lo pide Amazonas. Nadie lo puede hacer por usted, solamente lo puede hacer usted. Y la gran mayoría casi que de rodillas de su corazón, obligado pues. Dos ideas. Como la transmisión de la santidad lo produce directamente de su personalidad, de estar con él, usted tiene que terminar oriendo a Jesús. Hay un concepto en la Biblia que quiero que anote. Amos 3:3. No está en pantalla, pero es muy sencillo y es un principio muy importante para todos. Es un principio muy práctico. La Biblia declara estas palabras y son ciertas. Y usted las conoce bajo otro concepto. Él dice, no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Cada vez que usted vea a una persona muy buena andando con uno muy malo, no crea que la persona tan buena es tan buena. Son muy parecidos. Para andar juntos, tienen que estar de acuerdo. Se nota en los matrimonios, se nota en todo. Hay gente que dice, no, es que el hermano es una oveja negra y esta es una oveja blanca, y casi que imposible. Los dos son cortados por la misma tijera. ¿Por qué? Porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. En el mundo se conoce eso. Dime con quién andas y te diré qué. ¿Quién eres? ¿Es eso cierto o no? Sus amigos, la gente con la que usted está, define quién es usted. Yo conozco gente súper encorbatada, gente de oficina, y de repente salen y se ponen con sus amigotes a consumir drogas. Y nadie diría, digo, pues estando juntos, no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Importantísimo que entendamos esto como iglesia. ¿Sí? Con quien usted anda, eso es lo que usted se vuelve o lo que usted tiene. Pastor, ¿qué hago con mi esposo y mi esposa? Corrija y corrija y corrija. No, yo no quiero ser así. No, yo no quiero ser. Tú serás así, pero yo no quiero ser así. Olvídate. Y con sus amigos. Y escoja qué es donde quiere estar. Porque al final usted tiene que escoger.
¿Quieres ir con el mundo? ¿Quieres ir conmigo? Pero escucha lo que pasa bajo este principio de toda la vida. Cuando andamos con Dios, se cumple el mismo concepto. No puedo andar con Dios juntos si no estamos de acuerdo Dios y yo. Y entonces esto solamente tiene dos salidas. O yo influencio a Dios y lo hago cambiar de su caminar, o Él me influencia a mí. ¿Estamos? Lo repito. El mismo principio de Amos 3:3 y el mismo que se repite en Santiago es el que dice que no pueden andar dos seres si no están de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Yo soy profano de raíz y Él es santo de raíz. Él no admite mi vida. Pues, ¿cómo me uno? Yo tengo que estar de acuerdo. Necesito que la iglesia vea esta última idea y lo voy a pedir al grupo de alabanza que se acerque. Solamente mírenme acá un segundito, no más. Necesito que entienda esto porque eso es parte de la buena noticia del evangelio. Entonces, no pueden andar dos juntos si no estuviera de acuerdo. Como de mí solamente sale pecado, quiero decirle esto, es imposible que Dios vaya a hacer mi pecado. Si yo soy mentiroso, Señor, estoy a punto de influenciarte para que te vuelvas un mentiroso como yo. Pero es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Él me influencia con su santidad. Y yo termino influenciado por él. La relación y la unión que tenemos con él está unida por su santidad. Por eso es importante que usted tenga una relación con Jesucristo. No es solamente importante que tenga una relación con Jesús porque es una religión, no. Necesita tener una relación con Jesús porque Él es el único que lo puede influenciar para que usted sea santo. Y en lo profundo de su corazón, usted quiere ser santo y correcto. Le expliqué al principio, todos tenemos el concepto de lo que es sagrado. Todas las culturas lo tienen. La pregunta entonces, ¿qué es, pastor? Si quiere pasar tiempo con Jesús. Y su cambio va a ser demostrado o medido por la cantidad de tiempo que usted y yo pasemos íntimamente o públicamente con Jesucristo. Necesito que lo piense unos segundos, porque parece que le estuviera diciendo algo que es tan sencillo que no parece importante. Pero la verdad es lo único que es. Tome unos segundos, por favor. Le he dicho tres cosas. ¿Qué es la santidad? La manera única de ser de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque la santidad, porque es la manera como usted se va a relacionar con Dios. Y porque es tan importante que Jesús transmita esa relación con usted. Porque Él es el único que es santo, que se lo puede transmitir en esta tierra. Quiero que vuelva a pensar en el análisis. 9 billones de personas y solamente hay un ser santo. ¿Sabe por qué se llama el Espíritu Santo? Es el único espíritu que hay santo. Todos los seres creados tienen espíritu. Y hay 9 billones. Y no se encuentra por ninguna parte. Tiene que vivir lejos de nosotros. Ha venido en Cristo Jesús para que usted y yo podamos tener santidad, para que seamos santificados. ¿Qué puede hacer? Ríndase. Rindámonos, pidámosle ayuda. Señor, ayúdanos a tener una relación contigo, comunión. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.